tal, amigos de Infometrópoli? Estamos en una transmisión más de Reflexionando la Historia, una cápsula que habíamos realizado con el maestro Fernando Tejeda, que es el director del Museo de la Ciudad de la Piedad, y que verdaderamente es uno de los precursores o una persona que se ha preocupado por la historia no nada más de la Piedad, sino de todo México y también de temas prehistóricos. Y ahora, siempre que llega la temporada de la independencia, me encanta platicar contigo, Fernando, porque tienes una visión y una preocupación por recuperar este tema histórico, pero sobre todo desde un punto de vista cultural, ¿verdad? Sí. Y tú acabas de presentar un libro hace unos cuantos días, el cual habla sobre los antecedentes históricos de la independencia en México. Y me platicabas que acaban de hacer grandes hallazgos históricos en algunos libros. ¿Me puedes comentar, por favor, acerca de eso? Cómo no, lo que dices tú es correcto. Desgraciadamente, en la historia nacional hay varios puntos que no se han contemplado de manera concreta, objetiva. Entonces, se nos ha presentado una historia hasta cierto punto romántica y refiriendo nada más ciertos aspectos e ignorando otros. Entonces, como parte del Comité de los Festejos del 200 aniversario de la Independencia de México, que es un proyecto que tenemos a 11 años, empezó en 2010, terminamos en 2021. Creo que La Piedad es el único comité que sigue trabajando durante esos 11 años, porque todos festejaron nada más 2010. Decíamos que la independencia es hasta el 21, ¿no? Hasta el 21. En realidad, 200 años no tenemos independientes, ¿no? Claro que sí. Entonces, por ese motivo fue que las organizaciones que conforman este comité y que confluyen en este museo, que es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Comité Purépecha Jaramútaro La Piedad, el Patronato para el Fomento de Estudios Arqueológicos e Histórico Vasco de Quiroga, la Organización Especial de Investigación, y ahora se sumaron a nosotros Memo, Guillermo y Melissa, que son dos jóvenes recientemente ingresados aquí con nosotros a los grupos y que son estudiantes de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces se conjuntó todo este equipo, Yadira Rodríguez, el licenciado Juan Rangel López, estuvo tu servidor, y tomamos aquí el reto desde hace varias semanas de investigar cuáles son los verdaderos antecedentes de la independencia de México. Todo el mundo nos habla de las juntas literarias de Querétaro, donde está Josefa Ortiz de Domínguez, donde está Juan Aldama, donde está Ignacio Allende, los otros conspiradores, y nos hablan del grito que yo Hidalgo, y hasta ahí. De ahí prácticamente pareciera que empieza todo. El movimiento independentista. Exacto, pero no, hay más acá. Siempre hay un antecedente anterior que va a llegar finalmente a un objetivo, que fue la guerra de independencia y finalmente la independencia y creación de la república. Con el obstáculo que puso intermedio Agustín de Iturbide al declarar un imperio y una república, pero bueno, se gana y se logra la república. Aquí los compañeros lograron una investigación muy, muy interesante, que fue precisamente indagar en archivos sobre esta temática. ¿Qué hay en los archivos que no se han manifestado públicamente? Pues aquí se recurrió a documentos del siglo XIX que encontró precisamente Yadira Rodríguez, documentos que se encontraron en el archivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya los tienen también obviamente en su acervo, y de ahí se recuperaron materiales, en el caso del licenciado Juan Ángel López, Melissa y Memo, que vienen de la Universidad Michoacana de la Facultad de Historia. Ellos tomaron cada quien dos biografías de los verdaderos precursores de la independencia, de Melchor de Talamantes y Francisco Primo de Benavides Ramos, el uno peruano y el otro mexicano, pero que estuvieron pregonando la independencia en 1808, 2 años antes del estallido del movimiento armado. Se encontraron documentos importantes, y entre esto puedo hacerte una referencia global a nombre de mis compañeros, obviamente, que no se encuentran presentes, pero nos sorprendió la información que encontraron del hecho de que inclusive Hernán Cortés pretendió independizar la recientemente iniciada Nueva España, pero con la pretensión él de apoderarse del control de todo el territorio, actualmente el territorio nacional. Eso ya se puede entender como un movimiento independentista, ¿no? Sí, porque ya no depende de la corona española. Exactamente, ¿no? Independiente de que haya sido y con qué fines hayan sido. Después aparece también Martín Cortés, que fue hijo precisamente de Hernán Cortés, y Martín Cortés también promueve socialmente una
una especie de independencia, pero esto porque se veían amenazados por incautación de bienes personales. Pero también se intenta otro movimiento de independencia. Entonces son unos antecedentes que no se toman en cuenta o no se habían ni siquiera manejado históricamente. Conjuntamente con ello viene el tema que le tocó manejar a tu servidor, que fue el patriotismo criollo. Ya desde el pleno corazón de la época colonial, los criollos, hijos de españoles nacidos en tierras americanas, en unión con muchos mestizos, hijos de españoles e indígenas, y obviamente pues gente que no comulgaba con los gobiernos españoles, imperialistas allá de España, los monárquicos más bien. Ellos empezaron a promover esos ideales desde la época colonial, y ellos siempre tendrían una independencia para quitarse el gobierno extranjero y generar un gobierno propio. Entonces, a esta parte de la historia donde intervienen los criollos se le conoce precisamente en la historia de México como el patriotismo criollo. Y anteriormente estas investigaciones no estaba documentado en algunos libros este tema del patriotismo criollo. Mira, se ha mencionado, pero en textos muy escuetamente, y no en textos públicos que tengan un impacto social y que sea reconocido públicamente, ¿no? Entonces prácticamente algunos autores lo medio mencionaron y luego lo desaparece como si fuera un tema que no tiene importancia. En el caso del licenciado Juan Rangel nos aportó datos muy importantes porque él se enfocó a la investigación de la conspiración de Valladolid, que fue otra junta de conspiradores parecida a la de Querétaro, pero también se menciona muy poco cuando se habla de la historia de la independencia nacional, y de un dato muy importante que no conocíamos, una rebelión a la que se le llamó la rebelión de los machetes, ¿no? Como decía el licenciado Juan Rangel, que 50 personas prácticamente se sublevaron y se sublevaron, y se le llamó así porque todo el armamento que lograron conseguir fueron 50 machetes, 2 pistolas y 1,000 pesos en plata, ni siquiera en oro. Y con eso empezaron la sublevación. Obviamente los redujeron, los agarraron, fueron prisioneros a la cárcel, y nos estaba refiriendo que inclusive terminó la independencia, algunos todavía estaban detenidos, ¿no? Entonces, estos datos pues no se han manejado, y estamos hablando de la época colonial, ya de un movimiento independentista. Y luego vienen los verdaderos precursores, que son Francisco Primo de Verdad, mexicano, y Fray Melchor de Talamantes, un fraile peruano que vino hasta México, y aquí promulgó los ideales de independencia conjuntamente con Primo de Verdad y Ramos. Estos dos personajes son los verdaderos precursores de la independencia nacional. ¿Por qué? Pagaron el precio que pagaron los demás. Y en la historia oficialista no aparece, no son reconocidos. Nunca los mencionan, dan los héroes, pero no los mencionan a ellos. Y hay que acordarnos que fue 2 años antes de la independencia, y Francisco Primo de Verdad y Ramos, mexicano, pagó con su vida la promulgación de los ideales de libertarios, tanto así que él fue hecho prisionero. También es un mártir encerrado en una prisión, sí, y amanece colgado de una alcayata de la pared, a varios metros de altura, colgando de la alcayata. Entonces dice, no se suicidó, pero obviamente lo asesinaron. Fray Melchor de Talamantes escapó a la pena capital, pero porque antes de ser inmolado, él enfermó de fiebre amarilla y falleció. Pero ambos se enfocaron en esos ideales, y oficialmente debiesen de ser, o son, históricamente son, los precursores de la independencia nacional. Fernando, a mí me gustaría que, ayer tuve el gusto de platicar contigo, que me dijeras un poco acerca de este concepto que tenemos de la guerra de la independencia, y se habla de una revolución. ¿Cuál tiene que ser el verdadero nombre que se le tiene que dar a ese movimiento independentista? Bueno, platicábamos ayer contigo y estaba presente Yusafat, que fue el que me mencionó. Así es. No lo ve porque está atrás de cámaras, pero aquí lo tengo a 2 metros. Hablaba, dice él, la revolución de independencia, y luego se menciona guerra de independencia. Es correcto, el nombre oficial es revolución. El nombre correcto es revolución de independencia, porque por revolución generalmente entendemos una lucha armada, y no es así. La palabra revolución alude a cambio. Un cambio que genera un cambio social. Exactamente, ¿verdad? Todo cambio generalizado es una revolución, es un cambio. Entonces, es la revolución de independencia, la revolución mexicana, e inclusive la revolución cristera, ¿sí? Porque son 3 etapas que se dan en nuestra historia nacional. Entonces, sí es correcto el término revolución de independencia. Fernando, no nada más te has preocupado por este tema histórico sobre antecedentes anteriores. ¿Qué más has hecho tú y que has plasmado en diferentes bibliografías acerca de tus aportaciones de este movimiento independentista? Sí, mira, a este respecto siempre ha habido una preocupación por las instituciones que forman esta estructura organizacional, le llamo yo, que confluyen en el museo,
siempre nos hemos preocupado no por hacer labor temporal, o sea, una conferencia y se va, tal vez en 2 años nadie se acuerda de esa conferencia, tal vez en un mes. Entonces nos hemos preocupado por dejar una constancia escrita, una constancia publicada que dé fe de estos trabajos, de estas investigaciones, de estos hechos, y que las futuras generaciones sepan que dicen que el descubrimiento más grande del ser humano es el libro. Es el libro, indudablemente que sí, porque es la memoria de la historia de la humanidad, y no nada más de la humanidad, de todo lo que existe. Fernando, para toda la gente de La Piedad es sabido que tú siempre has encabezado estas instituciones y siempre realizas actividades que a lo mejor no podemos llamar contraculturales, pero son diferentes al tema oficialista como se maneja. Bueno. Por ejemplo, los poderes constituidos manejan de cierta manera los temas de la independencia y hacen eventos dirigidos en este sentido. Como nosotros vemos, ahora para este año cada año se pega el bando patrio. El bando patrio, y están establecidas las actividades. Y ustedes siempre realizan otras actividades más profundas por el mismo conocimiento que ustedes tienen y la labor que están desarrollando desde hace muchos años. ¿Cuáles son las diferencias o cómo pudieses analizar tú el bando patrio a diferencia de lo que estás haciendo? Bueno, mira, aquí la cuestión es muy sencilla. En los eventos generalmente que son públicos se trata de darle a la gente actividades, diversión y resaltar el nombre de lo que estamos haciendo, ¿no? Son eventos de carácter público que no vamos a demeritar, obviamente, la gente se divierte y demás, está bien, ¿no? Pero consideramos nosotros desde un punto de vista académico, porque por ejemplo Sociedad Mexicana son academias y quienes pertenecen a ellas son académicos. Desde un punto de vista académico, hemos considerado que es mucho más provechoso que si hay una actividad con una determinada fecha y un determinado concepto histórico, debemos generar eventos que vayan dirigidos y abocados, se genera un conocimiento mayor entre la sociedad. La sociedad conoce nuestros parámetros básicos, nuestras raíces, nuestra historia, ¿sí? Y dejamos constancia de ello. A lo que tú decías ahorita, se hizo una investigación con los compañeros, que obviamente son quienes hacen posible este tipo de actividades. Uno solo jamás lo haría, hay que reconocer la labor de todos ellos, todos participan de alguna manera, hasta ustedes en esta ocasión. La cuestión fue, por ejemplo, se investigó esto de los antecedentes de la guerra de independencia, para sacar a la luz pública conocimientos que no se han manejado, pero que deben de manejarse. Entonces, el día 27 de agosto, que antecede septiembre, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de La Piedad una mesa de análisis histórico, donde cada uno de los investigadores con su tema previamente ya logrado, comparecieron en una mesa general, con público presente por supuesto, se propusieron los temas y se discutieron ciertos puntos para dejarlos bien esclarecidos. Entonces, ese fue la antesala de estas actividades del mes patrio. Posteriormente se acordó, sábado 27, la mesa de análisis histórico. El próximo 3 de septiembre, que fue el siguiente sábado, debe estar publicada la información que se trató en la mesa de análisis, y el resultado es precisamente el trabajo que se tituló Antecedentes de la Independencia de México, donde cada uno de los temas que investigaron los compañeros y tu servidor en lo particular fueron incluidos y fueron publicados. Ya se difundió algún material, a las personas que fueron a la presentación se les obsequiaron los materiales escritos, que lo hicimos muy sencillo, es un trabajo de 30 cuartillas, pero lo hacemos sencillo primero para que pueda ser leído en una sentada, porque tú ves un volumen grande y nadie lo lee. Entonces quitamos la paja y nos vamos directamente sobre la información. Segundo, como no disponemos de recursos glamorosos para movernos en esto y todo lo hacemos por iniciativa privada de los compañeros, entonces nos es más fácil de publicar un trabajo sencillo que verdaderamente hay esa introyección del conocimiento. Sí, pero ahí va exactamente. Entonces la gente lo lee y ya dejamos constancia. Este trabajo a partir de esta semana se va a repartir en las bibliotecas, que la biblioteca tenga 1 o 2 ejemplares para que la gente los consulte allí. Lo otro lo vamos a poner a disposición en el museo, pero ya dejamos ese antecedente de la independencia y una publicación que ya queda en la historia con los nombres de todos los ponentes, con los nombres de los que participaron, con los nombres de los que colaboraron, con todos aquellos que hicieron posible la realidad de este proyecto. Ahora vienen otras actividades para septiembre con nosotros que van a enfocarse a lo mismo. Hay una exposición
de documentos, dibujos que generan o que reproducen escenas de la participación de la Piedad en la independencia. Interesante. Documentos, por ejemplo, actas firmadas por José Antonio Gallaga, que era tío de Miguel Hidalgo y que fue cura aquí en La Piedad, y que por eso Hidalgo venía a visitarlo a La Piedad. Entonces se fue a los archivos, se buscaron las actas, se encontraron, se copiaron, se fotocopiaron, se encapsularon ya en cristal y se van a poner la exposición. Ya pusimos esa exposición el año pasado, pero ahora la enriquecimos más. Documentos como por ejemplo el acta de matrimonio de don Cristóbal Hidalgo, padre de Hidalgo, que en su tercer matrimonio se casó en Humarán con esta doña Jerónima Ramos de Origel, y nos fuimos a buscar el acta y se encontró el acta. Entonces se fotocopió el documento, se exhibe y Humarán intervino también. El hecho de los dibujos, por ejemplo, reproducen a Hidalgo, que le gustaba, según la tradición histórica, nadar en el río. Entonces un compañero dibujante tomó un retrato que hay a lápiz de Hidalgo cuando era joven, sacó los rasgos y puso a Hidalgo nadando en el río Lerma. Copió la imagen del río Lerma de una fotografía antigua, muy caudaloso, y puso a Hidalgo nadando allí. O otro compañero que dibujó a Agustín de Iturbide entrando al santuario del Señor de la Piedra, porque Agustín de Iturbide estuvo en La Piedra en 1821, a su paso al Muro de Juárez, y está también el dibujo este. Se hizo un dibujo donde el general Ignacio López Rayón llegó a La Piedra con su ejército destrozado, y aquí se le entregaron varios miles de pesos en oro, 3 cañones que tenían aquí escondidos los piedadenses y 200 piedades. Entonces reproducen, están aquí en la Plaza Antigua saludándose con unos personajes que representan a los piedadenses, donde están los cañones y le están entregando el recurso económico para que siga la guerra, ¿no? Entonces sigue la batalla. Entonces todas esas escenas se reprodujeron y se van a exhibir, y también hay una exposición fotográfica que tomaron los compañeros fotógrafos, periodistas y demás, de lugares de La Piedad que llevan los nombres de la independencia, los monumentos, la casa de Iturbide, las calles importantes que llevan nombres de los insurgentes. Entonces ahora va a ser documentos, dibujos reconstructivos históricos y fotografías. Entonces se va a llevar ese evento. Cada día va siendo más integrado, se va haciendo para que sea más atractivo a la ciudadanía y pueda creciendo la información. Así es. Después viene la exposición que se va a poner afuera del museo, fotográfica de la historia de la traída del fuego patrio. Ya el Club de Atletismo Búhos trajo su material, que lo estamos viendo aquí en el museo ya. La Escuela Preparatoria Mártires de la Reforma ya nos mandó también sus collages de sus corredores trayendo el fuego patrio. Entonces es otro rescate que estamos haciendo de un evento importante y que no se le ha dado desgraciadamente por los gobiernos la importancia de vida. Lo traen en un momento que no hay gente, en ocasiones lo apagan antes del grito de independencia, cuando es el símbolo de la llama patriótica, la llama patria que movió a los mexicanos para lograr su independencia.